Hola, soy Gustavo Convesíes, estoy a cargo del Laboratorio de Virología y Biología Molecular del Laboratorio Azul y hoy quería presentarles el trabajo que hemos realizado y cómo estamos trabajando en la PCR Real Time o qPCR aplicada al diagnóstico de tricomoniasis y campylobacteriosis. Las técnicas tradicionales de diagnóstico de cultivo para tricomoniosis y la inmunofluorescencia directa para campylobacteriosis son técnicas que siguen vigentes y las tienen la mayoría de los laboratorios de diagnóstico de veterinaria. Y nosotros comenzamos a trabajar en PCR a partir del año 2006, cuando se conocieron por los trabajos de Von Durán en Estados Unidos, y que posteriormente Campero nos trajo la información aquí a la Argentina de la presencia en los cultivos de tricomonas que eran no patógenas para el bovino, pero que eran imposibles de diferenciar a simple vista. Existían varias técnicas para diferenciarlas, la coloración, la microscopía electrónica, y una de ellas que es una técnica que se mostraba como muy sensible y específica, era la PCR, por la cual nosotros nos pusimos a trabajar en ella, PCR inicial que se llama de punto final, o la PCR clásica, donde el resultado final termina en un gel, donde nos muestra las bandas del material genético que uno está identificando, tratando de buscar. Este es un termociclador. Quiere decir que en ese momento el laboratorio realizó la inversión, armó el laboratorio de biología molecular y comenzamos a trabajar en la diferenciación de las tricomonas y posteriormente continuamos incorporando otro diagnóstico como Campylobacter, Bacillus anthracis, posteriormente Neospora, y a partir del año 2018 irrumpe en el medio veterinario también el tema de la Real-Time PCR, PCR en tiempo real, o qPCR por cuantitativa. Se la puede denominar de las dos maneras, que son las técnicas que tienen el mismo fundamento que la técnica tradicional o de punto final, pero que requiere otro tipo de aparatología más moderna, tiene otra forma de revelar el resultado, y entonces el laboratorio comenzó a trabajar en este tema, incorporamos la tecnología y comenzamos a trabajar en poner a punto una qPCR para tanto tricomoniasis como para campylobacteriosis. Uno de los aspectos importantes para comenzar a poner a punto un ensayo de PCR es la selección de los primers, que son los principales reactivos, que es a donde está dirigido la detección de la PCR. En este caso, para Trichomonas fetus, continuamos trabajando con los primes TFR3 y TFR4, basado en la bibliografía de Feilsen, posteriormente actualizado por los trabajos realizados por Macmillan en las técnicas de real time, y estos primes están dirigidos a esta zona del genoma, al gen 5.8 del RNA ribosomal de la Tricomona fetus. Para Campylobacter fetus nos basamos en la bibliografía del autor Abril, en el cual también trabajamos con estos primes para la PCR de punto final, y posteriormente fueron adaptados para la PCR real time. Por un lado tenemos los primers que están dirigidos para la especie fetus, que están dirigidos al gen NAHE1 de la especie fetus. Después lo vamos a ver un poco más en detalle. Y otro par de primers, el CBEN, que está dirigido para el elemento de inserción específico del Campylobacter fetus venerealis. Esta PCR nos permite identificar específicamente
Campylobacter fetus venerealis, y esta PCR nos permite identificar a la especie fetus de Campylobacter. Posteriormente realizamos la selección de los reactivos para revelar la qPCR. En este caso nosotros utilizamos CyberGreen. Hay otras formas de revelar, otra forma muy conocida y utilizada es a través de sondas marcadas. En este caso el CyberGreen es un fluoróforo intercalante que se intercala en el material genético cuando éste amplifica. Y finalmente el equipo, cuando realiza la técnica, el termociclador de la qPCR, nos va a mostrar el resultado de una manera denominada CT, o sea que a través de los ciclos, cuando el material genético comienza a mostrar un aumento en la cantidad, que quiere decir que está reaccionando, pero a su vez que esto se manifiesta con estas formas, con estas curvas, y que cuanto más chico es el CT, cuando antes comienza esta curva, más positiva es la muestra. Pero a su vez este resultado, este CT, esta curva que está mostrando, que significa que hay material genético amplificándose, tiene que tener la identidad de la gente que estamos buscando. En este caso, la curva de Melting, que es otra forma de mostrar los resultados que tiene el equipo, nos da la identidad, porque la identidad de la curva, que tiene que ser idéntica a la que tiene el control, positivo en este caso, y tiene una identidad de temperatura. Y aquí ven cómo las distintas muestras tienen toda la misma curva de Melting. Eso es lo que nos da nos permite darle la especificidad a lo que estamos viendo, a la amplificación que estamos observando. Posteriormente, una vez armado el ensayo, realizamos un trabajo de lo denominado sensibilidad analítica o límite de detección, que como la palabra la dice, es buscar en este nuevo ensayo cuál es el límite máximo de detección que tiene de la cepa. Este tipo de ensayo se hace en condiciones de laboratorio, distinto al que vamos a ver posteriormente, que se denomina sensibilidad clínica, que es cuando la prueba se pone a funcionar en el medio. En este caso, para la sensibilidad analítica o límite de detección, nosotros pudimos detectar hasta 1.4 Trichomonas fetus por mililitro de medio de cultivo. ¿Y cómo se hace este ensayo? Que es un trabajo bastante arduo de laboratorio. Nosotros tenemos cepas que mantenemos en el cepario del laboratorio. Por ejemplo, se toma una cepa o varias cepas, se cultivan, se le hacen diluciones, y a cada una de esas diluciones se le hace el conteo de cuántas tricomonas por mililitros tienen esas distintas diluciones de medio con tricomonas. Y posteriormente a cada una de esas diluciones se le hacen distintas repeticiones de la qPCR hasta encontrar el resultado en el cuál es la última dilución, o sea, la que contiene menor cantidad de tricomonas, que siempre es detectada por el ensayo. Y en este caso, nosotros obtuvimos 1.45 tricomonas por mililitro. Posteriormente, hay algunas detecciones en diluciones menores de cantidad de tricomonas que aleatoriamente dan un resultado positivo, pero no es el límite de detección, porque el límite de detección, como decías hoy, es la última dilución en la que siempre la técnica lo puede detectar. También hicimos un trabajo para determinar la especificidad de la técnica, lo cual resultó de un 100%, y esta especificidad la medimos de varias formas. Por un lado, en muestras de toros vírgenes, o sea, toros, esos toritos de cabaña que siempre ingresan al laboratorio previo a los remates para ser controlados, previo a la venta, en el cual nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con varias cabañas, y hay determinadas cabañas que mantienen en su población de bovinos tricomonas no patógenas.
y bueno, precisamente la PCR se instaló en su momento para diferenciar esas tricomonas no patógenas. Bueno, en todas las pruebas que hacíamos en todos estos toritos vírgenes, las descartaba muy bien, nunca nos dio un falso positivo. También las probamos en muestra de toros de establecimientos negativos, o sea, establecimientos que nosotros los conocemos, de muchos años, que vienen haciendo el control de las enfermedades venéreas previo al servicio y que tienen controladas las enfermedades venéreas. Y bueno, repetimos todas esas muestras en paralelo con el cultivo y todas las muestras fueron negativas. Nunca encontramos un resultado falso positivo. También probamos el medio de cultivo tricoazul, medio de cultivo estéril tricoazul, que es donde tomamos las muestras. Todo este trabajo que nosotros estamos mostrando, que realizamos en el laboratorio, lo hicimos a través de tomar la muestra del prepucio del toro en medio tricoazul. Entonces probamos al medio tricoazul solo en sí mismo, por ser la matriz en la que obtenemos la muestra. A estos distintos tubos de medio los manejamos en el laboratorio como si fueran muestras, los colocábamos en la estufa, los sacábamos todos los días, se hacía el mismo manejo que con las muestras de campo, se tomaba una muestra diariamente para realizar la observación y realizar todo el manejo interno del laboratorio que se hacían con una muestra. Y nunca el medio dio un resultado falso positivo. Quiere decir que esta técnica se mostró muy segura con una especificidad del 100%. Una vez que teníamos evaluada la técnica en el laboratorio, medida su sensibilidad analítica y su especificidad, realizamos lo que se llama la evaluación de la sensibilidad y especificidad diagnóstica o clínica, como les decía hoy. Y en definitiva, este es el parámetro, uno de los parámetros más importantes de una técnica de diagnóstico, porque es cuando esa técnica se la pone a funcionar en el medio. Y lo que nos va a estar evaluando en definitiva es todo el proceso de diagnóstico, porque va a estar incluido la toma de muestra a campo con sus características, el transporte al laboratorio y luego la realización del ensayo. Y en la toma de muestra existen muchos factores que pueden alterar este buen funcionamiento de la técnica y que realmente había que medirlo, probarlo y ver qué resultados obteníamos y que es en definitiva los resultados que les voy a mostrar. ¿Cómo puede estar influenciada esta técnica? Por un lado, por la cantidad y calidad de raspaje. Eso depende mucho de cada establecimiento, de las instalaciones que tengan, el tipo de manga, con la facilidad que el veterinario pueda tomar la muestra. El carácter del toro influye, porque los toros malos, muy movedizos, no, pueden generar al veterinario dificultad para tomar una buena muestra. La presencia de orina, de tierra, de barro, de pelos, de materia fecal, el calor, el frío, cómo puede influir. Bueno, todos estos factores que se dan naturalmente y diariamente en el trabajo cotidiano de los veterinarios, teníamos que evaluar en qué función, de qué manera influían en esta técnica. Con respecto a la contaminación que puede tener una muestra bacteriana, por el barro, por la tierra, les quiero mostrar un trabajo realizado por este autor Clouthier, en el cual él midió en condiciones de laboratorio la contaminación bacteriana en medios de cultivo de Tritrichum monafetus y los procesó por cultivo y real time. Aquí les voy a mostrar en este cuadro el trabajo que realizaron. Por un lado utilizaron el medio Impatch, el americano, contaminado con cantidades medidas de bacterias en el laboratorio, y en paralelo realizaron un medio de cultivo en el laboratorio de este grupo de trabajo que también lo contaminaron y midieron la contaminación y el resultado en estos dos tipos de medios. Aquí les muestro
estos son los valores del resultado de la qPCR. Como les mostré inicialmente, el valor en que mide a la muestra es con el CT. Ese CT, dijimos hoy que cuanto más bajo es ese valor, más positiva es la muestra. A medida que se va aumentando ese valor CT, hay un punto de corte en el cual, cuando se pone a punto la prueba, se establece hasta qué nivel de ciclado se acepta como positivo y de ahí en más como negativo. Eso depende de la puesta a punto en cada laboratorio de la técnica. Y aquí pueden ver ustedes que los distintos medios inoculados con tricomona, estos medios tenían 10 tricomonas por muestra, estos tenían 100, estos tenían 1000. Luego de ponerlos a cultivar y tomar las muestras para realizar la qPCR, como en este medio y en este medio el efecto de la contaminación hizo que el resultado de la PCR sea negativo, a pesar de tener tricomonas inoculadas dentro del medio. Esta es una clara muestra de cómo puede influir negativamente en la técnica una contaminación bacteriana importante en el medio. Aquí les muestro los resultados que obtuvimos en toros provenientes de establecimientos con tricomonosis por cultivo y qPCR en el año 2019. Nosotros procesamos en el año 2019 7.966 muestras, todas muestras provenientes de toros de establecimientos con problemas de tricomonosis. A todas se les realizó el cultivo con la técnica tradicional. Al tercer día de estar las muestras en cultivo, se tomaba una alícuota de cada una de las muestras para realizarle la qPCR para tricomonosis. Entonces aquí podemos ver que del total de 7.966 muestras, el cultivo detectó un total de 607 muestras positivas, de las cuales la qPCR confirmó 380 como positivas, como tricomonas fetus patógenas, y 227 tricomonas no patógenas, no fetus. Muchas de estas provenían de toros vírgenes de cabañas, pero también se pueden encontrar estas tricomonas no fetus en rodeos de cría que han trabajado. Ustedes saben que esta tricomona vive habitualmente en el intestino del bovino, y lo que se produce cuando se saltan entre sí los toros, cuando se los encierra previo a realizarle el raspaje, hay una contaminación temporaria del prepucio que luego posteriormente naturalmente la va a perder. Pero en el momento de ir los toritos, por ejemplo, a remate o ir a servicio, tener tricomonas en el prepucio no es lo más adecuado. Luego el cultivo detectó 7.359 muestras negativas, pero la qPCR de todas esas muestras negativas que se las procesó en paralelo detectó 121 muestras positivas que no las pudo detectar el cultivo. Y estas son tricomonas patógenas, tricomonas que normalmente se pasarían como negativa, como un falso negativo al cultivo. Aquí, cuando yo les comenté del trabajo que uno realiza en el laboratorio de determinar el límite de detección de la qPCR, un poco es para asociarlo también por qué aparecen estas muestras positivas por qPCR que no lograron desarrollar en el cultivo. Bueno, puede ser que no las cargas en el prepucio sean tan bajas que no alcancen a adaptarse y cultivarse en el medio cultivo, o que ingresan y rápidamente mueren. Entonces el operador, el observador, no alcanza a ver tricomonas vivas moviéndose en el microscopio, pero la qPCR sí puede detectar su material genético. Esta es una de las ventajas importantes que hemos
detectado y por la cual se dice que la técnica de qPCR tiene mayor sensibilidad. Del total de 7.966 muestras, 501 muestras fueron positivas a la qPCR. Si nosotros observamos y estas 501 muestras que corresponden a 501 toros positivos a Trichomona fetus durante el año 2019, cómo fueron apareciendo los distintos muestreos, fíjense que en el primer muestreo logramos obtener un total de 81,3% del total de los positivos, de los cuales 62% lo detectó el cultivo y fueron confirmados por la qPCR, y un 19,2% habían sido cultivos negativos y PCR positivo. Aquí ya tenemos un importante aumento de la sensibilidad al primer muestreo, a un 81,3%. Normalmente el cultivo estaba en un promedio de 71-72% de sensibilidad a este primer muestreo. En el segundo muestreo, ¿qué ocurrió? Obtuvimos un 13,6% más del total de los positivos, de los cuales 11% correspondieron a cultivo positivo y PCR positiva, y la qPCR aportó un 2,6% más de este total de positivos. Algo similar ocurre en el tercer muestreo, donde la qPCR aportó un 1,6% más de positivo, y hasta en un cuarto muestreo que aportó un 0,8%. De aquí se desprenden dos cosas. Por un lado, el aumento de la sensibilidad que observamos en la utilización de la qPCR, en este caso combinada con el cultivo, pero también nos muestra que un solo muestreo no alcanza para identificar el total de los positivos que puede tener un rodeo. Fíjense que aquí hay algunos establecimientos que necesitaron hasta un cuarto muestreo, y siendo que todos estos toros, los 501 toros, fueron muestreados en todos estos muestreos. Quiere decir que es necesario seguir muestreando hasta obtener los dos raspajes negativos, como es el criterio que se viene utilizando desde hace mucho tiempo, aplicado o establecido por la Asociación Argentina de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario. Entonces, con todo ese trabajo realizado en el año 2018 y 2019, establecimos esta estrategia de diagnóstico en tricomonasis, que es cultivo más qPCR. Entonces, nosotros en el laboratorio a todos los toros de establecimientos con antecedentes de tricomonosis en los años 2018 y 2019, y o con detección de Trichomona fetus en el cultivo en el año 2020, es decir, establecimientos con nuevos casos positivos de Trichomona fetus, a todos, al total de esos toros, los toros compañeros que le llamamos nosotros, de las muestras que salen positivas, se le hace la qPCR al total, y con eso nos permite obtener ese aumento de la sensibilidad por detectar varios toros compañeros que no los alcanzaba a detectar el cultivo. En el año 2020, en lo que va del 2020, falta completar esta información, pero fíjense que se viene sucediendo la misma situación. O sea, realizamos la misma estrategia de trabajo, todos los establecimientos con antecedentes se le hace completo cultivo y PCR, y fíjense, el cultivo detectó un total de 313 muestras, de las cuales 116 fueron confirmadas por la qPCR, 197 fueron descartadas como no fetus, y aportó 102 nuevas muestras, solo la qPCR que no habían sido detectadas por el cultivo, en este total de muestras. Esta información la vamos a actualizar a fin de año para mostrarles el total de todo lo procesado en el año 2020. También hicimos modificaciones en el informe para
brindarles más información y que les aclare varios puntos. Por un lado, un tema muy importante es que hemos incorporado los antecedentes de ese establecimiento. Ustedes que está al pie del informe, ustedes van a poder ver que va a tener los antecedentes de los 2 años previos al que se está trabajando. Por ejemplo, este año 2020 le muestra el informe qué pasó en ese establecimiento en el año 2018, cuántas muestras positivas tuvo a cultivo y a PCR, lo mismo en el año 2019, y a su vez le va acumulando la información en el año 2020. Cuando realizan el primer muestreo del año 2020, aunque sea un establecimiento con antecedentes, aquí le va a aparecer 0 y 0, y luego cuando realizan el segundo muestreo, si es que en el primero tuvo positivos, le va a empezar a mostrar los positivos y a acumulárselo a medida que hagan distintos muestreos. A su vez, le mostramos la identificación de las muestras, el resultado a cultivo y el resultado a qPCR y una interpretación sencilla, directa de lo que estamos observando. Por ejemplo, las muestras que son positivas a cultivo para tricomonas y son positivas a la qPCR, la interpretación es que estamos observando una tricomona fetus. También se van a encontrar que muestras que son negativas al cultivo, pero que aparece positiva a la qPCR y la interpretación es tricomona fetus. Ya hablamos que la qPCR es una técnica muy sensible y específica. Y se van a encontrar también en el informe los casos que van a tener muestras positivas al cultivo, pero que son negativas a la qPCR. Por lo tanto, la interpretación es que es una tricomona no fetus, no patógena. Bueno, ahora les voy a comentar el trabajo que hicimos con Campylobacter y cómo estamos trabajando. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clasificación del género Campylobacter para aclarar un poco a qué está dirigido el diagnóstico cuando hablamos del diagnóstico tradicional de la fluorescencia y qué identifica y cómo realizamos el diagnóstico por la qPCR. El género Campylobacter comprende 17 especies y 8 subespecies. La especie Campylobacter fetus es la importante porque es la patógena del bovino y es la que nos interesa. Y a su vez, esta especie fetus se divide en distintas subespecies, como Campylobacter fetus subespecie fetus, Campylobacter fetus subespecie venerialis, Campylobacter fetus subespecie venerialis biovar intermedius. Nosotros tenemos una PCR dirigida directamente a la especie Campylobacter fetus, que nos va a identificar que el Campylobacter que obtenemos en esa muestra corresponde a la especie fetus, la especie patógena, y posteriormente una qPCR específica que va dirigida a identificar a la subespecie venerialis, que hoy cuando les mostré los primers, les mostré esos primers que estaban dirigidos hacia un elemento de inserción específico del genoma que solo lo contienen los Campylobacter fetus venerialis. En este cuadro les voy a mostrar, aparte de hablar de la especificidad de la técnica, les voy a mostrar y a diferenciar qué identifica la técnica de inmunofluorescencia directa con la qPCR, cómo trabaja cada una de ellas. La técnica de inmunofluorescencia directa se realiza con un conjugado. Nosotros somos productores de conjugado, el conjugado Campi Azul. También puede haber otros conjugados comerciales, pero en general estos conjugados no diferencian las subespecies, no tienen la propiedad de diferenciar subespecies. Están dirigidos a antígenos de la especie fetus, porque cuando se producen estos conjugados es con las cepas de referencias, tanto de Campylobacter fetus fetus, Campylobacter fetus venerialis y otras cepas de aislamientos locales que se incorporan
con esa cepa se hace un inóculo, se le coloca un adyuvante y se hiperinmunizan, nosotros en este caso el conejo, se puede hacer en otra especie, con varias inoculaciones hasta que el conejo alcanza un nivel alto de anticuerpos. Luego esos anticuerpos se extraen del conejo, se sangra, se precipitan con sulfato de amonio y se conjuga con el isotiocianato de fluoresceína, que es el colorante fluorescente que nos permite ver la muestra luego en el microscopio de fluorescencia. Bueno, entonces el conjugado, el diagnóstico por conjugado no diferencia subespecie. Y cuando se produce el conjugado también se le mide la especificidad, o sea, que tiene que marcar, decimos nosotros en la jerga del laboratorio, o sea, marcar que solo debe florecer los Campylobacter que pertenezcan a la especie patógena fetus. No deben florecer, el conjugado no debe marcar otros Campylobacter que no pertenecen a la especie fetus, como podría ser el Campylobacter sputorum bubulus, Campylobacter intestinalis o cualquier otro Campylobacter que no pertenezca a la especie fetus, no debe florecer. Esto le da especificidad al diagnóstico de fluorescencia. ¿Qué estamos haciendo o qué posibilidades hay de trabajar con la qPCR? Hay una qPCR que les comenté que es para la especie, que identifica de la misma manera que el conjugado, o sea, no diferencia su especie. Es la qPCR dirigida al gen NAHE de la especie Campylobacter fetus. Entonces el resultado es igual a un resultado por fluorescencia. Solo deben florecer, en este caso solo deben dar positiva a la PCR, las cepas y los Campylobacter de la especie fetus, y no debe reaccionar la qPCR con otros Campylobacter que no pertenezcan a la especie fetus. Esto le da la especificidad también a la qPCR. Y posteriormente hay que hacer una segunda qPCR, que es la que está dirigida específicamente a detectar la subespecie Venerialis, que como les comenté anteriormente, los primers están dirigidos a detectar el elemento de inserción ISCF1, que están solo presentes en Campylobacter fetus venerialis. Entonces, con esta qPCR de Venerialis no reaccionan las cepas de fetus, no reaccionan otras cepas que no pertenezcan a Venerialis, y solo son positivas las cepas de Venerialis. También hicimos, al igual que con tricomoniasis, la prueba de sensibilidad analítico límite de detección para las dos qPCR, para la de Campylobacter fetus, que llegamos a detectar 52 unidades formadoras de colonia por mililitro, y la de Campylobacter fetus venerialis, donde alcanzamos a detectar 330 unidades formadoras de colonia por mililitro. La especificidad ya vimos que del 100%, lo vimos en el cuadro anterior, cómo se realiza. La sensibilidad analítica se realiza de la misma manera que le expliqué para tricomonosis. En este caso más complicado porque hay que hacer las dos PCR, la que detecta la especie y la que detecta a la subespecie Venerialis. Hay que tener las cepas en cultivo, en el laboratorio, realizar varios cultivos, realizar diluciones, realizar conteos de los Campylobacter en cada una de las diluciones. Estos conteos se traducen en unidades formadoras de colonias por mililitro, y comenzar a hacer a todas estas diluciones distintas PCR. Acá yo les muestro una de cada uno porque no me entraban en el cuadro, pero se realizan distintas repeticiones hasta obtener la última dilución, en la cual siempre es detectado. En este caso fueron para la especie de fetus 52 unidades formadoras de colonia, y para Venerialis 330. Esto es lo mismo que en trico, nos da una idea, un conocimiento hasta dónde podemos llegar a detectar los Campylobacter con la técnica que
que tenemos funcionando. Nos parece interesante mostrarles este trabajo canadiense del autor Álvaro García Guerra, donde realizó un estudio de la sensibilidad clínica y especificidad clínica de la qPCR, PCR Real Time, para Campylobacter fetus o especies veneriales en muestras de prepuciales de toros. Aquí los resultados que vemos en este trabajo, vemos que nosotros tenemos, después lo vamos a ver, la misma o muy parecidos los resultados, y esto marca un poco hasta dónde llega la qPCR de Campylobacter y las ciertas dificultades que hay en algunos momentos su sensibilidad y especificidad. Para medir la sensibilidad, infectaron 13 toros con Campylobacter fetus venerialis y fueron muestreados semanalmente. A todos lo hicieron semanalmente en cada uno de esos muestreos, la qPCR, inmunofluorescencia directa y cultivo. Fíjense que por qPCR obtuvieron un 85,4% de sensibilidad al primer muestreo y se elevó a 95,5% en el segundo muestreo. En el primer muestreo, fíjense que la sensibilidad obtenida por la inmunofluorescencia fue del 72,1%, que es muy similar a todos los trabajos que se han realizado en nuestro país y nosotros mismos con la fluorescencia, está en un 72% aproximadamente, y por cultivo obtuvieron una sensibilidad de 82,3%. La especificidad la tuvieron en un 85%, y para medirla utilizaron 300 toros vírgenes, por lo cual ellos consideraron que en cualquier toro virgen, cualquier resultado positivo de un Campylobacter venerialis, un Campylobacter fetus o especie venerialis, es un falso positivo. Por eso obtienen esta especificidad. Como ven, estos valores de sensibilidad y especificidad, que si bien mejoran la técnica tradicional, son valores que uno aspira en el futuro a que se mejore. Otro tema es la repetibilidad de los muestreos de los toros positivos. Fíjense que en este trabajo varió del 46 al 100%. Solo 2 toros, 2 de 13, fueron positivos en todos los muestreos. Este tema de la repetibilidad nosotros también lo vemos tanto con lo vemos a diario en el diagnóstico del laboratorio, no solo con la técnica de fluorescencia, sino con la qPCR. Por ese criterio siempre le recomendamos, cuando un toro sale positivo una vez, ya considerarlo positivo, porque si hacemos distintos muestreos para obtener repetición de esos positivos, es muy variable, como ven la repetibilidad del resultado de Campylobacter. Aquí les muestro en el año 2019, luego de poner a punto la técnica, qué resultados obtuvimos realizando el diagnóstico por inmunofluorescencia directa y qPCR en muestras de 53 establecimientos, un total de 1.145 muestras, provenientes de 53 establecimientos, a las cuales se las procesó en paralelo la inmunofluorescencia y la qPCR para la especie fetus. O sea, las dos técnicas que detectan lo mismo. Ninguna, recuerden, podía diferenciar la subespecie. Fíjense que de 1.145 muestras obtuvimos 48 muestras positivas por fluorescencia y por la qPCR, 1.040 muestras negativas por ambas técnicas. Esto hace casi un 94-95% del total de muestras procesadas, que coinciden en sus valores positivo y negativo. Hubieran hecho una técnica o la otra, en el 95% de los casos tendrían un resultado concordante. Y después aparecen muestras positivas solo a qPCR, como en este caso, 29 muestras, y otras muestras solo positivas a la fluorescencia. Esto puede ser porque uno de los motivos es que las técnicas están dirigidas o cómo se resuelve el resultado positivo es totalmente distinto. Para dar un resultado positivo a la inmunofluorescencia directa,
El operador que está mirando el microscopio debe observar una buena cantidad de Campylobacter, o sea, bacterias con la forma de Campylobacter, bien fluorescente, con esa fluorescencia verde manzana brillante, una buena cantidad, para que le dé seguridad de la lectura de ese diagnóstico positivo. Si hay muestras rotas, estalladas, probablemente la fluorescencia no la dé como positiva porque genera muchas dudas, pero la qPCR, como detecta solo el material genético, las puede detectar. Entonces ese puede ser uno de los motivos de estas diferencias. En el año 2019, de las muestras procesadas y positivas a la qPCR para la especie Fetus, la realizamos la qPCR para la subespecie Venerialis. A 65 muestras pudimos realizarle la qPCR para Venerialis y obtuvimos 45 muestras positivas, lo que es el 69%. Este dato es muy valorable para nosotros porque es el primer dato que tenemos de diferenciación de subespecie. O sea que podemos decir que todas las muestras procesadas en el año 2019, el 69-70% de las mismas correspondían a Campylobacter fetus venerialis y el resto a Campylobacter fetus. Con ese trabajo, también la estrategia que estamos realizando de diagnóstico es inmunofluorescencia. Seguimos con la técnica de inmunofluorescencia como base del diagnóstico y a todas las muestras positivas de inmunofluorescencia la realizamos la qPCR para identificar la especie y la subespecie. Todos los toros que resulten positivos a Campylobacter fetus con inmunofluorescencia directa se les realizarán las dos qPCR. qPCR para detectar la especie fetus y la qPCR para detectar a la subespecie Venerialis. Y en lo que va del año 2020, hasta el 5/10 en este caso, también procesando en paralelo 1806 muestras. Fíjense más o menos cómo se repiten las situaciones, las muestras que coinciden por ambas pruebas, las muestras negativas que coinciden y diferentes muestras que dan positivas a una u otra técnica. En estos casos, cuando se plantean las dudas o las consultas en la utilización de estas dos técnicas diferentes, el veterinario, con su conocimiento de la enfermedad, siempre hacemos mucho hincapié, él conoce el establecimiento, conoce los antecedentes. Nosotros colaboramos también solicitándole una encuesta epidemiológica con los datos reproductivos del rodeo. Definitivamente tiene que seleccionar qué técnica de diagnóstico elegir. Y en este caso, cuando hay situaciones que detectan distintas muestras y uno quisiera aumentar la presión de selección, aumentar la sensibilidad del diagnóstico, debería usar las dos muestras en paralelo. Esa decisión, por supuesto, que está a cargo del veterinario y nos consultan y lo charlamos, y depende mucho también de los costos, porque las técnicas de qPCR son mucho más costosas que las técnicas de fluorescencia. Pero ese concepto y ese criterio lo tienen que tener presente a la hora de decidir el diagnóstico. Y en el año 2020 también, fíjense que a las muestras positivas a la qPCR de especie, que le realizamos la qPCR de su especie venerial, obtuvimos un 66,5%. En lo que va del año 2020, el 66,5% de las cepas que hemos detectado son Campylobacter fetus venerialis y el resto son Campylobacter fetus. En Campylobacter lo mismo, para brindarle más información, hemos incorporado cambios en el informe, los antecedentes, al igual que en tricomoniasis, de los 2 años previos. En la descripción de las muestras tenemos el resultado de la fluorescencia, el resultado de la qPCR para la especie fetus y el resultado de la qPCR para la subespecie fetus venerialis. Entonces pueden tener resultados positivos a fluorescencia, positivo a la qPCR de especie,
pero negativo a la subespecie Venerialis, la interpretación que se realiza es que ese Campylobacter es Campylobacter fetus, porque corresponde a la especie patógena, especie fetus, pero es negativo a la subespecie Venerialis, entonces por defecto es un Campylobacter fetus fetus. Luego van a tener la situación en que la muestra es positiva a la fluorescencia y positiva a las dos qPCR, y el diagnóstico y la interpretación de ese resultado es que es un Campylobacter fetus venerialis. Como comentarios finales, podemos decir que el diagnóstico por qPCR incrementa la sensibilidad y especificidad de diagnóstico de tricomoniosis y campylobacteriosis bovina. Como ustedes habrán visto por los resultados, es mucho más significativo en tricomoniosis que en Campylobacter. Campylobacter creo que tenemos que seguir trabajando en el mejoramiento de estas técnicas para mejorar los resultados. El criterio establecido por la Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorio de Diagnóstico de obtener 2 muestreos negativos después del último positivo sigue vigente para controlar estas enfermedades en los rodeos, aún utilizando las técnicas modernas de Real-Time PCR o qPCR, porque como les mostré en los resultados, se necesitan varios raspados para obtener el total de muestras positivas. Y también aportarles que los datos epidemiológicos del rodeo y el criterio del veterinario clínico son muy importantes en la evaluación del diagnóstico de Campylobacter. Esto ayuda mucho a interpretar. Campylobacter es una enfermedad más compleja para interpretar y para resolver, así que el laboratorio aporta todo lo que tiene, lo mejor en técnicas, las técnicas más modernas, y a su vez le solicitamos esos datos que nos ayudan a interpretar la enfermedad. Así que con todo esto y trabajando en conjunto, creo que vamos mejorando el diagnóstico de las enfermedades venéreas. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí les presentamos lo que hemos realizado y esperemos seguir informándolos y actualizándolos con los datos. Hasta la próxima.